Nunca imaginé que una sola frase cambiaría mi fe para siempre. Hola, me llamo Javier, tengo 35 años, y soy de un pequeño pueblo llamado La Puebla de Montalbán, en Castilla-La Mancha. Toda mi vida he buscado respuestas, especialmente sobre lo que el futuro nos depara. Pero hace poco, algo que leí en la Biblia me golpeó tan fuerte que sentí que todo lo que creía estaba a punto de transformarse. Desde joven, crecí en una familia católica tradicional, pero siempre tuve curiosidad por entender a fondo las enseñanzas de Jesús, especialmente sobre el fin de los tiempos. En La Puebla, la gente habla poco de estas cosas, pero yo sentía que había algo más, un mensaje oculto esperando a ser descubierto. Un día, mientras repasaba el Evangelio de Mateo, me topé con un versículo que había leído muchas veces sin entender su profundidad. Era como si una luz se encendiera en medio de la oscuridad. Este versículo, que muchos pasan por alto, habla de señales en el cielo y en la tierra, un momento en el que todo cambiará de forma repentina. Jesús habló a sus discípulos sobre un tiempo de tribulación, pero también de esperanza y salvación. Decía que después de esos días difíciles, el sol se oscurecería, la luna dejaría de alumbrar y las estrellas caerían del cielo. Palabras que parecían poéticas, pero que esconden un misterio profundo. Lo más sorprendente es que esta advertencia no es solo para aquellos que vivieron hace 2000 años, sino para nosotros, los que estamos aquí ahora, en este momento. Jesús dejó una clave en ese texto, un aviso para que estemos atentos, para que no nos dejemos llevar por el miedo ni la confusión, sino para que estemos preparados. Nunca antes había sentido tanta urgencia al leer un pasaje. No era una historia lejana o una profecía vaga, sino un llamado claro y directo para abrir los ojos, para despertar del letargo cotidiano. En ese instante, comprendí que esas palabras contenían la llave para entender el rapto, ese momento en que Cristo vendrá por su iglesia. Quiero que me acompañes en este viaje, porque lo que descubrí no es una teoría ni una interpretación cualquiera. Es una revelación que me cambió la vida, y estoy convencido de que puede transformar la tuya también. ¿Estás listo para descubrir conmigo ese versículo oculto que Jesús nos dejó? Entonces sigue escuchando, porque lo que viene es algo que nadie quiere perderse. Lo que sigue es la verdadera introducción a este evento que cambió mi forma de entender el mundo. Todo comenzó cuando, sentado en la pequeña iglesia de San Juan Bautista, en el centro de la Puebla de Montalbán, decidí abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Sabía que allí Jesús hablaba de los últimos tiempos, pero nunca imaginé que encontraría un mensaje tan claro, tan directo, y al mismo tiempo tan profundo. Jesús hablaba a sus discípulos, pero también a nosotros, a quienes vivimos siglos después, enfrentando guerras, rumores de guerras, injusticias y un mundo que parece perder la fe y el rumbo. Él alerta sobre falsos profetas, un aumento de la maldad y un tiempo de tribulación que pondrá a prueba la fe de todos. Pero lo más importante, nos da una señal clara para reconocer el momento en que vendrá a buscar a los suyos. La clave está en un versículo donde describe eventos que no son meramente simbólicos, sino señales visibles y contundentes. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales serán sacudidos. Palabras que parecían extraídas de un poema apocalíptico, pero que en realidad esconden un plan divino, un orden que nadie debe ignorar. Lo que me impactó fue entender que este pasaje no es una advertencia vaga ni un misterio indescifrable. Es un mapa, un patrón de sucesos que nos preparan para el rapto, ese momento en que Cristo vendrá por su iglesia. No es una promesa lejana, sino un evento inminente para quienes tienen ojos para ver y oídos para escuchar. En el contexto de la Puebla, donde las historias de fe suelen ser simples y tradicionales, este mensaje se sentía como un grito urgente que quería llegar a todos, especialmente a quienes, como yo, buscan respuestas claras y esperanza real. La idea de estar preparados, de no ser sorprendidos por ese momento, me llenó de una mezcla de miedo y expectativa. A partir de ese día, comencé a observar el mundo que me rodea con otros ojos. Las noticias, las pláticas en el bar, incluso las conversaciones en la plaza parecían encajar en ese patrón que Jesús había descrito. Y entendí que no podía quedarme inactivo, que debía compartir este mensaje,
no como un simple dato, sino como una llamada a la acción y a la fe viva. Esta es la introducción al misterio que Jesús nos dejó, un misterio que muchos han leído pero pocos han comprendido. Y ahora, quiero seguir contándote cómo este versículo se convierte en la clave para entender el rapto y por qué es tan importante que no lo pasemos por alto. Sigue conmigo, porque lo que descubrirás puede cambiar no solo tu forma de ver el mundo, sino también la manera en que vives cada día. Para comprender mejor este evento, debo contarte que llevó a Jesús a dar esta advertencia tan clara y directa. En el pueblo de la Puebla, donde crecí, la gente suele vivir tranquila, ajena a las tensiones del mundo exterior, pero la realidad es que el mundo está cambiando a pasos agigantados, y esas señales que Jesús describió están comenzando a manifestarse de manera inquietante. Jesús habló a sus discípulos en un momento en que el imperio romano dominaba, cuando la incertidumbre y la opresión eran parte del día a día. Les advirtió sobre guerras, persecuciones y falsos maestros, un panorama que, aunque distante en el tiempo, refleja la realidad espiritual y social que hoy enfrentamos. Su mensaje no era para asustar, sino para preparar y fortalecer la fe de quienes lo escuchaban. Lo que me llamó la atención es que Jesús no dejó este mensaje para sus discípulos solamente, sino que lo dirigió a todos sus seguidores, incluidos nosotros, quienes vivimos 2000 años después. Él sabía que habría un tiempo en que la humanidad enfrentaría un periodo de gran tribulación, un momento oscuro que pondría a prueba la fe de todos. Pero también nos dejó una señal inequívoca para reconocer que ese tiempo está cerca. En ese contexto, la oscuridad del sol, la luna que no da luz y las estrellas que caen son más que fenómenos naturales, son símbolos de un cambio radical en el orden del mundo, tanto espiritual como físico. Representan la caída de los poderes terrenales que se oponen a Dios y un llamado para que los fieles estén alertas y preparados. La realidad actual en España y en todo el mundo parece reflejar este panorama, crisis políticas que se suceden sin solución, conflictos que parecen interminables, una creciente sensación de caos y una pérdida generalizada de valores espirituales. Todo esto encaja con las palabras de Jesús y nos invita a reflexionar seriamente sobre nuestro papel como creyentes. Además, esta advertencia no es solo un aviso para mirar hacia arriba y esperar señales en el cielo, sino un llamado a una vigilancia espiritual constante. Jesús nos invita a mantenernos despiertos, orar y vivir con la certeza de que su vuelta es segura y está cerca. Por eso, cuando leí ese versículo en el Evangelio de Mateo, no pude evitar sentir que estaba frente a una revelación que muchos han pasado por alto. Es un mensaje que no solo explica el momento del rapto, sino que también nos enseña cómo enfrentar el tiempo de tribulación con esperanza y fe firme. Esta comprensión me llevó a una nueva forma de ver mi vida, mis decisiones y mi relación con Dios. Ahora sé que no se trata solo de esperar un evento futuro, sino de vivir hoy con la certeza de que Jesús regresará y me llevará con Él. Sigue conmigo, porque en la próxima parte te contaré exactamente qué sucedió cuando comencé a profundizar en este versículo y cómo su mensaje me impactó de manera personal e inesperada. Recuerdo claramente la tarde en que decidí profundizar en ese versículo que tanto había llamado mi atención. Estaba en la biblioteca del pueblo, rodeado de libros antiguos y con la Biblia abierta frente a mí. Quería entender no solo las palabras, sino el significado profundo que Jesús había querido transmitir. Lo que descubrí me dejó sin aliento y cambió para siempre mi manera de ver el mundo y mi fe. Jesús hablaba de un momento inmediato, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando el sol se oscurecería, la luna no daría su luz y las estrellas caerían del cielo. Estas no eran solo imágenes poéticas, sino señales concretas que marcarían el inicio del rapto, ese instante en que Cristo vendría por su iglesia. Lo que más me impactó fue entender que este evento no sería gradual ni confuso, sino repentino y claro, imposible de ignorar para quien tenga ojos para ver. Jesús no quería que nadie se confundiera ni se dejara engañar, por eso hizo énfasis en la claridad y la certeza de esas señales. Mientras leía, imaginaba cómo sería ese momento, el cielo oscurecido, las estrellas cayendo, y en medio de ese caos, la aparición gloriosa de Cristo para recoger a los suyos. Era un espectáculo tan impresionante que no podría pasar desapercibido, una manifestación divina que pondría fin a la espera y comenzaría la eternidad. Pero también entendí que antes de esa manifestación,
Habría un tiempo de prueba, de tribulación intensa, donde la fe sería puesta a prueba como nunca antes. Jesús no prometió que sería fácil, pero sí aseguró que los fieles serían protegidos y reunidos con Él, alejados del sufrimiento que cubriría la tierra. Este descubrimiento me llenó de esperanza y a la vez de responsabilidad. No podía quedarme callado ni indiferente. Si este mensaje era verdadero, debía compartirlo, debía prepararme y preparar a quienes me rodean para ese momento inminente. Sentí también una mezcla de miedo y asombro, porque la realidad que vivía en España y en el mundo parecía acercarse rápidamente a ese escenario: conflictos, inseguridad, y una creciente incertidumbre que hacía difícil no pensar en las palabras de Jesús. Así comenzó mi compromiso con esta revelación. No era una simple curiosidad, sino una misión personal. Quería que otros entendieran lo que yo había descubierto para que nadie fuera tomado por sorpresa. En la próxima parte te contaré cómo este mensaje empezó a cambiar no solo mis pensamientos, sino también mis emociones y mi vida diaria, y cómo enfrenté la incertidumbre con una renovada fe y esperanza. Sigue conmigo, porque lo que viene es aún más revelador y personal. Después de comprender la magnitud de ese versículo, mi vida comenzó a cambiar de formas que nunca imaginé. La certeza de que el rapto estaba próximo me llenó de una mezcla de emoción y temor, y me di cuenta de que debía prepararme no solo espiritualmente, sino también mental y emocionalmente para lo que se avecinaba. Vivía en la Puebla de Montalbán, un pueblo pequeño donde todos se conocen, y a pesar de la tranquilidad aparente, el mundo fuera de nuestras calles estrechas parecía convulsionarse cada día más. Noticias sobre conflictos internacionales, crisis económicas y una sensación generalizada de caos me hacían sentir que aquello que Jesús había anunciado no estaba tan lejos. Pero lo más difícil fue enfrentarme a la realidad de que muchas personas a mi alrededor no veían ni escuchaban esa advertencia. En las conversaciones cotidianas, la mayoría hablaba de problemas superficiales, distracciones pasajeras, sin percibir la urgencia del mensaje que yo había descubierto. Me sentía solo al intentar compartirlo, y a veces dudaba si estaba exagerando. Sin embargo, la palabra de Jesús me recordaba que la fe no es para los que duermen, sino para los que están despiertos y vigilantes. Así que empecé a vivir cada día con una nueva intensidad, oraba más, buscaba estudiar la Biblia con más profundidad y me esforzaba por vivir conforme a sus enseñanzas, alejándome de todo lo que pudiera distraerme de esa preparación. Además, me di cuenta de que la preparación no era solo personal. Debía ser un faro para otros, una guía para quienes quisieran escuchar. Comencé a reunirme con algunos amigos en la iglesia, compartiendo lo que había aprendido, tratando de despertar en ellos esa misma urgencia y esperanza. No fue fácil. Algunos me miraban con escepticismo, otros con indiferencia. Pero algunos también mostraron interés, y eso me animó a seguir adelante. Lo que más me impactó fue descubrir que vivir en esa expectativa del rapto transformaba todo, mis prioridades, mi manera de relacionarme, hasta la manera en que veía el futuro. Ya no me preocupaban tanto las cosas materiales o los problemas cotidianos, mi mirada estaba puesta en lo eterno, en la promesa de un encuentro glorioso con Cristo. Sin embargo, también sentía la tensión de no saber cuándo ocurriría todo. La incertidumbre pesaba, pero a la vez era un llamado constante a estar alerta, a no bajar la guardia, a vivir cada día como si fuera el último antes de ese gran evento. En la próxima parte, te contaré cómo, justo cuando pensaba que ya entendía todo, una revelación inesperada sacudió mi fe y me enfrentó a una realidad que jamás habría imaginado. No te pierdas lo que viene, porque la historia se vuelve aún más intensa y sorprendente. Nunca pensé que ese versículo que tanto me había iluminado también pudiera traerme dudas y confusión. Después de todo lo que había descubierto, me sentí impactado, casi atónito, al darme cuenta de que la realidad no siempre encajaba con lo que esperaba. La tensión crecía en mi interior, y a veces me preguntaba si había interpretado mal, o si tal vez había pasado por alto algo importante. Pensaba en cómo Jesús había dicho que el rapto sería repentino y claro, inmediatamente después de la tribulación, pero la tribulación parecía extenderse sin cesar, y las señales parecían mezclarse con la incertidumbre y el miedo general. ¿Cómo podría saber con certeza cuándo llegaría ese momento? ¿Qué pasaría si no estaba realmente listo?
Estas preguntas me rondaban día y noche. Además, veía a personas que, aunque decían creer, parecían indiferentes a esas señales, como si el mensaje no les tocara el corazón. Me preguntaba cómo podía convencerlos, cómo podía hacerles entender que no era solo una teoría o una esperanza vaga, sino una realidad que estaba a la puerta. Recordaba las palabras de Jesús sobre falsos profetas y engaños que surgirían en esos tiempos, y me preocupaba que incluso entre los creyentes hubiera confusión, divisiones y falsas expectativas. ¿Cómo discernir la verdad en medio de tanto ruido? ¿Cómo mantener la fe firme cuando el mundo parecía empeñado en oscurecerla? Pero también pensaba en la promesa que Jesús había dejado, que los fieles serían recogidos, que no serían abandonados a la peor parte de la tribulación. Esa esperanza me sostenía, pero también me impulsaba a buscar respuestas más profundas, a no conformarme con interpretaciones superficiales. Entonces, comprendí que este camino no sería sencillo ni lineal. Que la fe exige lucha, paciencia y vigilancia constante. Que el entendimiento de este versículo es un proceso, una revelación que se abre poco a poco, y que debo estar dispuesto a aprender y adaptarme a medida que se van mostrando nuevas verdades. En medio de esa reflexión, un giro inesperado sacudió mi mundo, un acontecimiento que no había previsto y que pondría a prueba todo lo que creía saber. Fue un momento tan sorprendente que cambió el rumbo de mi búsqueda y me enfrentó a una realidad mucho más compleja y profunda. En la siguiente parte te contaré ese giro inesperado, esa revelación que no solo me sorprendió, sino que me obligó a replantear todo lo que había aprendido hasta entonces. No te lo pierdas, porque esta historia apenas comienza a desvelar sus secretos más impactantes. Nunca imaginé que aquel día de reflexión y estudio en la Puebla de Montalbán terminaría con una revelación que me dejaría completamente desconcertado. Justo cuando pensaba que todo encajaba en un patrón claro, una conversación inesperada con un hombre mayor, don Manuel, cambió radicalmente mi perspectiva. Don Manuel era conocido en el pueblo por ser un hombre sabio, aunque algo reservado, que pasaba horas en la iglesia leyendo y meditando. Una tarde, mientras compartíamos un café en la plaza, le comenté sobre el versículo de Mateo y mi interpretación sobre el rapto. Su mirada profunda y seria me hizo callar por un instante. Luego, con voz baja, me dijo algo que nunca olvidaré: Javier, ese versículo es la llave, sí, pero no todos están preparados para usarla bien. Hay algo más escondido, una verdad que muchos pasan por alto. Intrigado, le pedí que me explicara. Entonces, don Manuel comenzó a contarme sobre antiguos manuscritos y tradiciones orales que hablaban de un tiempo de oscuridad espiritual aún más profundo, donde incluso algunos creyentes podrían ser engañados por señales falsas, y que el rapto, tal como lo entendemos, podría no ser tan simple ni inmediato como pensábamos. Lo que me impactó fue escuchar que, según esas enseñanzas, habría una falsa manifestación, un evento que parecería el rapto, que pondría a prueba la fe de todos, y que solo quienes realmente comprendieran el mensaje de Jesús serían capaces de discernir la verdad. Esto me hizo cuestionar todo lo que había leído y creído hasta ese momento. Sentí una mezcla de miedo y confusión. ¿Qué pasaría si me equivocaba? ¿Y si la verdadera prueba no era solo esperar las señales, sino estar alerta ante el engaño? Don Manuel me advirtió que el enemigo usaría todas las artimañas para desviar a los fieles, y que el versículo de Mateo era una guía, sí, pero también un desafío para mantener la fe y la claridad en medio de la oscuridad. Esta conversación me sacudió profundamente. Por un momento sentí que el suelo se abría bajo mis pies, pero también comprendí que esta revelación era una llamada a no bajar la guardia, a no conformarme con una interpretación superficial, y a buscar con más fervor la verdad oculta. Don Manuel me prometió mostrarme documentos antiguos y enseñanzas que podrían ayudarme a entender mejor esta oscuridad espiritual que se avecinaba y cómo prepararme para no caer en el engaño. En la próxima parte te contaré cómo esta inesperada nueva enseñanza me llevó a un camino aún más profundo, lleno de descubrimientos que desafiaron mi fe y mi entendimiento. No te lo pierdas, porque la historia se vuelve más intensa y el misterio se espesa. Después de aquella conversación con don Manuel, sentí como mi mundo interior se agitaba con fuerza. No solo había descubierto un versículo clave, sino que ahora me enfrentaba a una realidad mucho más compleja y peligrosa de lo que imaginaba.
Decidí seguir sus consejos y aceptar la invitación a profundizar en esos antiguos documentos y tradiciones que me ayudarían a entender mejor el engaño que podría venir. La primera vez que entré en la pequeña y polvorienta biblioteca que don Manuel cuidaba en una antigua casona al borde del pueblo, sentí que estaba entrando en un santuario secreto. Entre libros olvidados y manuscritos amarillentos, él me mostró textos que hablaban de tiempos de oscuridad espiritual, donde la verdad sería distorsionada por señales falsas y apariciones engañosas. Estos escritos advertían que, en los últimos días, muchos serían seducidos por una falsa esperanza, creyendo que Cristo ya había venido, cuando en realidad sería una trampa para separar a los verdaderos fieles de los que solo aparentaban serlo. Lo que más me impactó fue darnos cuenta de que el versículo de Mateo, ese que creía tener claro, era en realidad una puerta, pero también un filtro. No todos interpretarían correctamente esas señales, y la clave estaba en el discernimiento espiritual, en la capacidad de mantener la fe firme pese a la confusión que se avecinaba. Don Manuel insistía en que la preparación no era solo esperar un evento visible, sino fortalecer el espíritu para resistir la mentira y el engaño, para no ser arrastrado por falsas promesas o aparentes milagros. Me habló de un tiempo en que la oscuridad espiritual sería tan profunda que solo aquellos con una fe verdadera y un corazón vigilante podrían reconocer el momento real del rapto. Mientras leía y meditaba en esos textos, sentí como mi fe se forjaba en el fuego de la incertidumbre y la revelación. Comenzaba a entender que la gran batalla no era contra enemigos visibles, sino contra las mentiras invisibles que se infiltrarían en la iglesia y el mundo. Esta nueva perspectiva me hizo replantear todo, las señales, la tribulación, el rapto, y sobre todo, mi actitud frente a la espera. Ya no bastaba con esperar pasivamente, debía vivir en alerta constante, discerniendo cada señal y fortaleciendo mi corazón para no caer en la trampa. Pero justo cuando creía que había encontrado respuestas, una nueva y sorprendente revelación llegó, algo que elevaría aún más la intensidad de esta historia y pondría a prueba todo lo que había aprendido. En la próxima parte te contaré cómo esta revelación inesperada llevó mi fe y mi vida a un punto de inflexión que nunca habría anticipado. No te lo pierdas, porque la historia está a punto de alcanzar su punto más dramático. Lo que ocurrió después de sumergirme en esos antiguos textos fue como un terremoto espiritual que sacudió cada fibra de mi ser. La revelación que llegó no solo confirmó mis peores temores, sino que también elevó la intensidad de esta historia a un nivel que jamás habría imaginado. Mientras más profundizaba, más claro veía cómo el mundo se encaminaba hacia un caos espiritual sin precedentes. Pero lo más aterrador no era solo la tribulación externa, sino la batalla interna que se libraría en los corazones de los creyentes. La advertencia era brutal, muchos que parecían fieles caerían en el engaño, guiados por falsos líderes y señales que parecerían divinas, pero que en realidad serían trampas del enemigo. Sentí que estaba en medio de una tormenta que no solo sacudía el cielo y la tierra, sino también el alma humana. La oscuridad no era solo física, sino un manto que cubriría la mente y el espíritu, haciendo que la verdad fuera difícil de discernir. La lucha sería feroz, y solo los que poseyeran una fe inquebrantable y un discernimiento agudo podrían resistir y mantenerse firmes. Imaginé ese momento supremo, la oscuridad cubriendo el sol, la luna apagándose, las estrellas cayendo, y en medio de todo, la aparición del rapto, claro y poderoso. Pero también vi la confusión, el terror y la división entre aquellos que habrían sido engañados y los que, con ojos espirituales abiertos, reconocerían la señal verdadera. Esta visión me dejó sin palabras, con el corazón palpitando de una mezcla intensa de temor y esperanza. La magnitud de la batalla espiritual que Jesús había anticipado era mucho mayor de lo que había comprendido al principio. Sentí que estaba parado en el filo de un abismo, donde cada paso debía ser medido con precisión, porque el error no sería solo personal, sino que podría arrastrar a otros al engaño. La responsabilidad de compartir este mensaje con claridad y urgencia se volvió todavía más pesada sobre mis hombros. En ese momento, comprendí que esta historia no era solo la mía, ni una simple revelación para unos pocos, sino un llamado a toda la Iglesia, a todos los creyentes, para estar alerta, preparados y unidos en la fe para enfrentar lo que estaba por venir. En la próxima y última parte, te llevaré al clímax de esta historia, donde todo llega a un punto decisivo y donde la verdad y la fe serán puestas a prueba como nunca antes.
No te lo pierdas, porque lo que viene cambiará todo para siempre. La tensión había alcanzado un punto insoportable. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para enfrentar la verdad que se acercaba, esa realidad que Jesús había revelado en un solo versículo, pero que ahora se desplegaba ante mí con toda su fuerza y misterio. La oscuridad espiritual y las señales cósmicas no eran un cuento lejano, sino una amenaza palpable que tocaba mi vida y la de todos los que creían. En la Puebla de Montalbán, mientras el viento movía las hojas de los olivos y el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, sentí que estaba viviendo los momentos previos a un suceso trascendental. La promesa del rapto, ese encuentro glorioso con Cristo, estaba cada vez más cerca, pero también lo estaba la prueba definitiva de fe que separaría a los verdaderos creyentes de aquellos que se dejarían engañar. Mis pensamientos se mezclaban con imágenes poderosas, el cielo oscuro, la luna sin luz, estrellas cayendo como lágrimas de fuego, y en medio de ese caos, la figura luminosa de Jesús descendiendo para reunir a su iglesia. Pero también veía rostros confundidos, almas perdidas, y un mundo dividido entre la esperanza y la desesperación. Sabía que no podía predecir el momento exacto, ni controlar lo que vendría, pero entendía que mi misión era clara: vivir con vigilancia, compartir esta revelación con valentía y mantener la fe firme, sin importar cuán oscura fuera la noche. Porque en esa oscuridad, la luz de Cristo brilla con más fuerza. Mientras escribo estas palabras, siento que el tiempo se acorta y que la historia está a punto de alcanzar su desenlace. Pero también sé que esta historia no termina aquí, apenas comienza un capítulo nuevo, lleno de misterio, desafíos y una esperanza inmensa. ¿Estás preparado para enfrentar la verdad que Jesús reveló? ¿Estás dispuesto a mantener la fe cuando todo parezca perdido? La respuesta está en tu corazón, en tu disposición para abrir los ojos y vivir con la certeza de que Él viene pronto. Esta es la clave que Jesús nos dejó, un faro en medio de la tormenta, una promesa que transforma vidas y que nos llama a estar listos. Pero la pregunta que dejo en el aire es: ¿quién será capaz de discernir la verdad cuando llegue el momento? La respuesta, amigo mío, está por descubrirse. ¿Y tú, estás listo para ser parte de esta historia? Porque lo que Jesús reveló en ese versículo no solo cambia el futuro, cambia el presente y la forma en que vivimos cada instante. La batalla final está cerca. ¿En qué lado estarás tú?